Mayordomo es un siervo oficial a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Agente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda. Administrador. Cargo o empleo de mayordomo o administrador. Un mayordomo es un administrador. La palabra usada en la Biblia en inglés es stewards, stewardship, administración, administrador. Entonces quiero hablarle acerca del principio de la administración o la mayordomía cristiana. Y vamos a ir a nuestras Biblias a Primero de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Primero de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas 29, y vamos a leer del versículo 10 al 14. Primero de Crónicas 29, del 10 al 14. Vamos a ir rapidito porque hay mucho material que cubrir. Primero de Crónicas 29, del 10 al 14. ¿Alguien le sobraron hojitas o se acabaron? Se acabaron, ok, bueno, entonces ya no hay, sorry. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Amén. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Es que vamos a ir rápidamente ahí en su hojita. Número 1, el primero, lo que vamos a ver en este primer punto es estas verdades. Dios es creador, dueño y proveedor de todo. Amén. Dios es creador, dueño y proveedor de todo. Es la primera cosa que un cristiano necesita entender. Dios es creador, Él hizo todo, Él es dueño de todo y Él provee todo. Él sostiene este mundo. Amén. Sostiene los habitantes de este mundo. Amén, hermanos. Todo proviene de Dios, todo procede de Dios. Letra A, primeramente creador. Dios es el creador. No creemos que el hombre vino a hacer un accidente, una evolución, nada de eso. Tenemos un creador que nos hizo con toda sabiduría, un ser completamente omnisciente, supremamente inteligente como ningún otro ser, que hizo todo con un diseño perfecto. En Génesis 1:1 dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 2, versículo 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Salmos 89, 11 al 12 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Salmo 102, 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Isaías 42, 5 dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Juan 1, versículo 1 al 3, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Juan está atribuyéndole a Cristo la creación, porque Cristo es Dios. Y Colosenses también lo vuelve a decir. Colosenses capítulo 1 y versículo 16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Dios es creador de todo. Letra B, Dios es dueño de todo. Éxodo 9, versículo 29. Búsquelo en su Biblia, Éxodo 9, versículo 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Deuteronomio 10, versículo 14. Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Salmos 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Salmos 50, versículo 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ageo 2:8 dijo Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Romanos 11:36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Hechos 17, versículo 24. Hechos 17, versículo 24, dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amén, hermanos. Dios es dueño de todo. No solamente es creador de todo, es dueño de todo, de cada ser humano y de todo lo que el hombre pueda tener, y lo que hay en el mundo, y toda bestia y toda ave y todo el oro y toda la plata es de Dios. Él dice: así es, todo es mío. Letra C, Dios es proveedor. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él es el que te da la salud, el poder, la facultad para hacer riquezas. Así es. Primero de Crónicas 29. El hombre es tan soberbio, tan necio, y piensa: yo con mis fuerzas me gané esto, yo me partí la espalda, yo con mi inteligencia, con lo que yo, con mi ingenio, yo me hice mi fortuna, yo me hice esto. No. Él es el que da el poder para hacer riquezas. Amén. Primero de Crónicas 29:14 lo leímos. No estoy en Segundo de Crónicas. Primero de Crónicas 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo?, dijo David, y ¿quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando usted da una ofrenda, no está dándole al Señor nada que es suyo, está simplemente devolviéndole algo que Él le dio. Amén. No todos lo ven así, pero la Biblia dice que así es. Primero a los Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios es creador, Dios es dueño de todo, y Dios es proveedor de todas nuestras necesidades. Número 2, el hombre es simplemente mayordomo.
de todo lo que Dios ha puesto a su encargo. El hombre es mayordomo de todo lo que Dios ha puesto a su encargo. Es administrador, eso es lo único que somos. Letra A, su espíritu es de Dios. ¿Sabía usted eso? Su espíritu, el hecho de que usted es un ser viviente, es porque Dios se lo dio. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Cuando una persona va a morir, se dice que entrega el espíritu. ¿Y a dónde vuelve el espíritu? A Dios quien lo dio. Porque es de Dios. La vida del hombre es de Dios. Dios sopló en las narices del hombre y le dio aliento de vida, dice la Biblia. Lo hizo un alma viviente. Y por medio de Jesucristo, aunque estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, Él nos hizo un espíritu vivificante. Amén. Revivió nuestro espíritu que estaba muerto. Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén, hermanos. Él es dueño de nuestro espíritu, es dueño de nuestra vida. Él la da y Él la quita. Letra B, su cuerpo es de Dios. Sus fuerzas físicas las tiene porque Dios se las da. Dice la Biblia en Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así es. Su buena salud es un regalo de Dios. Amén. El Señor, si no ha permitido que usted se enferme y se muera, es por su gracia. Él es el que da la buena salud. Y cuando nos enfermamos, Él es a quien pedimos que nos devuelva la buena salud. Amén. Hasta su buena disposición es de parte de Dios, porque dice ella que el querer como el hacer es por su buena voluntad. Es que hasta yo quise hacer esto de lo bueno de mi corazón. No fue porque Dios te puso en el corazón que lo hicieras. Amén. Y yo creo que Dios siempre está poniendo en el corazón de la gente. Lo que pasa es que muchos son bien rebeldes, desobedientes. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces su cuerpo es de Dios. No es my body, I can do whatever I want with it. No es tu cuerpo, es del Señor. No tienes derecho de deshonrar tu cuerpo, de hacer con tu cuerpo como tú quieres. Especialmente siendo cristiano deberías saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Letra C, su facultad mental y la sabiduría provienen de Dios. Su facultad mental y la sabiduría provienen de Dios. Si no lo cree, pregúntele a Nabucodonosor cuando llegue al cielo. Amén. Yo creo que a lo mejor Nabucodonosor fue salvo, yo no sé. Amén. Amén. Y si no está en el cielo, pues pregúntele a Dios. Pero ya está en la Biblia. Ya está en la Biblia. Amén. Así como Nabucodonosor se creía que él había obtenido toda su riqueza y todo su imperio por su poder, en un instante le quitó Dios toda su sensatez, todo su intelecto, y lo hizo andar como una bestia por 7 años. Amén. Como un animal, y fue despojado de todo lo que tenía. Y cuando se humilló y reconoció a Dios que él era, verdad, que necesitaba humillarse delante de Dios, se humilló delante de Dios, Dios le devolvió su facultad y le devolvió todo lo que tenía. Amén. Cierto. 5:19, perdón. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes,
y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y mire lo que dice, esto es ¿qué? Don de Dios. La facultad, la habilidad, el saber, la inteligencia es don de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Su facultad mental y la sabiduría, Dios se la da, provienen de Dios. Letra D, la esposa y los hijos son de parte de Dios. Amén. Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia. ¿Sabe lo que quiere decir benevolencia? Es cuando uno le da una migaja de pan a un mendigo, una limosna a un pobre. Cuando tiene lástima de él, le da algo. Me gusta enfatizar eso. Dios tuvo lástima del hombre y dijo, le voy a dar una esposa, porque pobrecito, ¿cómo le va a hacer sin esposa? De veras. Amén, hermanos. Alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén, hermanos. Amén. Efesios 6:4. Por lo tanto, Dios dice, ¿verdad? Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Críalos como yo te mando, porque yo te los di. Por eso le dice al hombre en 1 de Pedro 3:7, viví con tu esposa sabiamente. Trátalo como el vaso más frágil, yo te la di, cuida de ella, sé sabio, no la vayas a perder. Y nos enseña en Efesios 5 cómo el marido debe tratar a la esposa. ¿Por qué? Porque Él nos dio a nuestra esposa. Y Él nos dio a nuestros hijos. Porque todo es de Él. Amén, hermanos. Letra E. Las posesiones materiales y los bienes acumulados, o sea, las riquezas, provienen de Dios. Las posesiones materiales y los bienes acumulados provienen de Dios. Proverbio 29:12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Hermanos, Dios nos da todo. Todo proviene de Él. Él es dueño de todo. Y usted y yo simplemente somos administradores. No son mis hijos, no es mi esposa, no es mi casa, no es mi carro, no es mi vida, no es mi cuerpo. Todo es de Él. Y yo, Dios me ha llamado a ser un mayordomo, a cuidar lo que Él me ha dado. Y a hacerlo como Él me manda, no como a mí se me antoja. La mayordomía fue claramente enseñada por Cristo en sus parábolas. Mire Lucas capítulo 12, versículo 3. Lucas capítulo 12, versículo 3. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mayordomía. Capítulo 19, ahí mismo Lucas 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero
para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Mire qué irrespetuoso. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo al que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Mayordomía. Mayordomía. Todo lo que el Señor nos ha dado, incluyendo el dinero, el Señor espera que lo administremos bien. Y espera que hagamos algo con ese dinero para el reino de Dios. Eso se llama mayordomía cristiana. No es una sugerencia, no es una opción, es una obligación. El Señor nos va a traer a cuentas de qué fue lo que hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Porque todo lo que tenemos es de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? 3. El hombre debe reconocer su mayordomía. El hombre debe reconocer su mayordomía. ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano reconoce su mayordomía? Primeramente, siendo un fiel administrador de todo lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha encargado. Hay que ser fieles, hermanos. Dios requiere fidelidad. En 1 Corintios 4:2 lo leímos, dice: se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Especialmente, oiga bien, dando a Dios el diezmo de sus ingresos. Dando a Dios el diezmo de sus ingresos. Vaya conmigo a Levítico 27:30. Levítico 27:30. ¿Ya lo encontró? Búsquelo, búsquelo. Subráyelo. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Amén. Es cosa dedicada a Jehová. Dios dice que la 10ª parte de todo lo que produce la tierra le pertenece a Él. Es de Él. Versículo 31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? Jehová. A Jehová. A propósito, ese versículo 31, algunos lo toman como un principio, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, si quieres quedarte con una parte del diezmo y no dársela al Señor, cuando lo des, vas a añadir la 5ª parte. Con intereses se lo vas a dar al Señor. Amén. ¿Qué pasaría si si estuviéramos bajo la ley todavía, el Señor así nos tratara? ¿Cuántos diezmos atrasados? No tienen muchos. Pero no nada más tendrían que regresar al Señor, sino con una 5ª parte de intereses. Mire, 2 de Crónicas 31. Aquí está Levítico, es la ley. Moisés está dando la ley. 2 de Crónicas 31 ya es bajo David. Bajo el rey Ezequías, perdón. Muchos años después, ya el templo, había habido un desorden en los reyes, desobediencia, idolatría. Y aquí se para Ezequías, que fue un buen rey. Y empieza a ordenar todo, a restablecer el servicio en el templo, y la adoración, y las ofrendas, y todo. 2 de Crónicas 31. También al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. Recuerden que los sacerdotes eran del linaje de Aarón para llevar a cabo los sacrificios. Amén.
Y luego los levitas eran los que servían en el templo asistiendo a los sacerdotes. Dios había mandado a los levitas y a los sacerdotes que ellos no tuvieran heredad, porque su heredad de ellos era los diezmos que traía el pueblo al templo. Ahorita lo vamos a ver. Así es. Dice, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Amén. Vamos hacia adelante a Malaquías capítulo 3. Bueno. Dios está ya a punto de guardar silencio después del cautiverio, después de volver del cautiverio y todo eso. Dios está hablando por su profeta Malaquías y está diciendo que no está nada agradado con los sacerdotes, con los líderes espirituales del pueblo, y está a punto de dejar cesar de hablar al pueblo de Israel por 400 años hasta que Cristo viene. Amén. Y les dice aquí en Malaquías capítulo 3 versículo 6, una de las razones por las cuales Dios ya estaba fastidiado y no iba a tratar con su pueblo, aquí está, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y qué bueno es reconocer eso, hermanos, que Dios no cambia y su palabra no cambia. Muchos piensan que las cosas han cambiado porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces ya todo es diferente. No, porque la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia, los principios ahí están. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero mire, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Usted sabe lo que está diciendo, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Así como muchos cristianos nunca pasan al frente a tomar ninguna decisión porque dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo estoy bien. Versículo 8, les dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, o sea, en el templo, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, aquí está el argumento, ¿verdad? Que Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere prosperar a su pueblo, pero muchas veces no puede hacerlo porque le estamos robando nuestros diezmos y ofrendas. Por eso no puede Dios prosperarnos como Él quisiera. Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Él mismo lo dijo en Mateo 5:17, el Hijo del Hombre no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. El diezmo, oiga bien, se practicó por los patriarcas. El diezmo se practicó mucho antes de que la ley fuera dada. Abraham diezmó, Isaac diezmó, Jacob diezmó, y eso fue mucho antes de Moisés y de los mandamientos. Es que los que dicen que el diezmo es por la ley, no es cierto, el diezmo ya vino desde antes de la ley. Génesis 14, versículo 18. El principio ahí está ya en la palabra de Dios. Génesis 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era este Melquisedec? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. ¿Quién era ese sacerdote del Dios Altísimo a quien Abraham le entregó los diezmos de todo? ¿Pero los diezmos son de quién, hermano?
de Jehová Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué se los iba a dar a Abraham, a un hombre? ¿Quién era este Melquisedec? Amén. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún, usted sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Abraham fue mucho antes de Leví. Leví salió de Abraham. Así es. Y recibió los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sus sacerdotes, pero este con el juramento del que lo dijo. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no puede cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, hermanos, concluimos que Abraham, ¿sabe a quién diezmó? A Cristo. Amén. Así es. A Cristo. Amén. Usted lo acaba de leer. Amén, hermanos. Cristo dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y luego les dijo esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El Señor nunca dijo, ya no se va a diezmar. Dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El diezmo sí es para la iglesia, sí es para el Nuevo Testamento. Amén. Sí, hermanos, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, es cierto. Pero oiga bien, y sabemos esto, la gracia es mayor que la ley. Cuando Cristo vino a predicar el sermón del monte, elevó la ley a otra altura,
a otro nivel cuando dijo, oísteis que fue dicho, ¿verdad? No mataréis, no vas a matar. Dice, pero yo te digo, si tú miras a tu hermano y te enojas con él y le llamas fatuo, ya lo mataste, ya cometiste asesinato en tu corazón. En la ley decía, si alguien comete adulterio, eso es pecado, es digno de muerte. Dice, pero yo os digo que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. En el Antiguo Testamento dice, amaréis a vuestros amigos, a vuestro prójimo, y aborreceréis a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amén. La gracia es mayor que la ley. Cierto. Amén, hermanos. Amén. En 2 Corintios 8:9 dijo el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el Antiguo Testamento el Señor requería el diezmo. En el Nuevo Testamento dice, mira, no tanto la cantidad, quiero que lo que des, lo des con un corazón alegre. Amén. No nada más me fijo en cuánto das, me fijo en cómo lo das. Ajá. La ley es mayor que la gracia es mayor que la ley. Primera a los Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, y luego dice, según haya prosperado. Dios dice, si no te prosperé, no tienes que dar nada. Pero si yo te prosperé, si te di, entonces deberías poner aparte algo para darlo al Señor con un corazón alegre. Amén. El propósito de diezmar sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Así es. Números 18:21. Vaya allá, por favor. Números 18:21. El propósito del diezmo. ¿Por qué Dios estableció eso en su ley? Y dijo que hay que traer los diezmos al alfolí, a la casa de Dios. Números 18:21, ¿ya lo encontró? Y he aquí, ¿ya lo encontró, hermano? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? La tribu de Leví, aquellos encargados de servir en el templo. Y Dios le dijo a los hijos de Leví, no pueden tener ustedes heredad. Cuando repartió las heredades en la tierra prometida, a los hijos de Leví no les dio heredad. ¿Por qué no les dio heredad? Por esto, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por su servicio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Segundo de Crónicas, capítulo 31. Segundo de Crónicas 31. Ezequías, versículo 2. En segundo de Crónicas 31:2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. O sea, ya los levitas ya no estaban sirviendo en el templo. Y Ezequías los volvió a poner a que sirvieran con la música, con las ofrendas, para dirigir ahí todo lo que estaba sucediendo en el templo. Versículo 3. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Está conmigo? Y también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová
y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos de las cosas y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí su hermano fue el segundo. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? Los diezmos eran para que se llevara a cabo la obra de Dios en el templo de Dios, y para que de eso vivieran los sacerdotes y los levitas. Sí entendió eso, ¿verdad? Ok. Nehemías 12:44. Regresan del cautiverio. 70 años de estar en cautiverio. Bueno, el templo fue destruido, los muros fueron destruidos, Esdras reedificó el templo, Nehemías reedifica los muros y empiezan a poner en orden todo. Y Nehemías es el gobernador de Jerusalén, y como gobernante le interesa que las cosas se hagan otra vez como deben de hacerse en el templo de Dios, el templo de Esdras, que Esdras edificó. Nehemías 12, versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Se fija? ¿Se fija para qué son los diezmos? ¿Para qué eran los diezmos? Pastor, pero eso era el Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios 9. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículo 4. Aquí el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Y lo que se le criticaba es el hecho de que se había puesto en tela de duda que era apóstol y que no tenía derecho de recibir las ofrendas. Esa era la bronca detrás de todo esto. Porque andaban hablando, así como algunos hermanos se pueden hablar aquí en la iglesia. Pues yo no creo que Pablo es realmente un apóstol. Yo no creo que él no es digno de recibir las ofrendas ni nada de esto. 1 Corintios 9, versículo 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿A poco por eso escribió Dios eso en su palabra? Porque Dios se preocupa mucho de los bueyes. Dice: o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Está ahí, hermano? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan
del Evangelio. Amén. Nuevo Testamento, yo creo que primero los Corintios están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amén. Primera Timoteo 5:17. Ya a algunos ya se le quitó la sonrisa que tenía. Primera Timoteo Amén. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, Así es. mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, el diezmo en el Nuevo Testamento tiene los mismos propósitos que en el Antiguo Testamento, Amén. para que los que sirven en el templo vivan de los diezmos. ¿Me estás siguiendo? Amén. Número 4. El hombre dará a Dios cuentas de su mayordomía, Cierto. de su vida y de sus posesiones. Eclesiastés 12, versículo 3. Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted va a dar cuentas, hermano, hermana, de lo que hizo con todo lo que Dios le dio. Amén. Cómo crió a sus hijos, cómo trataba a su esposa, Amén. cómo cuidaba los bienes que Dios le dio, cómo manejaba su dinero, y si daba o no daba para la obra de Dios. De todo eso le va a dar cuentas a Dios. Número 5. La mayordomía hacia los bienes revela la actitud del corazón. Cierto. La mayoría hacia los bienes revela la actitud del corazón. Mateo 6:19, Cristo lo dijo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así es. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Debajo del número 5. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que quiere es nuestro corazón. Amén. Creo que eso ya no lo puse en su hojita porque ya no me ocupo el espacio. Dios no necesita nuestro dinero, lo que Él quiere es nuestro corazón. Marcos 12:41. Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, eso es interesante. ¿Dónde se sentó el Señor? Amén. Delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Alguien dirá, ¿se fijará Dios cuánto damos en la iglesia? Ajá. Yo creo que sí. Yo creo que cuando pasa el plato de la ofrenda, el Señor se está fijando. Ajá. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no está buscando cuánto estamos dando, sino con qué corazón lo estamos dando. Así es. Y Él vio con más sagrado la ofrenda de la viuda, porque dio todo lo que tenía, que lo que les sobraba a los ricos que echaban. Ajá. Y echaban grandes cantidades. El Señor no le impresiona la cantidad, hermano. Lo que quiere es el corazón. Amén.
Cuando Dios tiene nuestro corazón, tendrá todo lo demás que poseemos. ¿Oyó eso? Es que el problema no es que tengo, no tengo, me falta. Cuando Dios tiene nuestro corazón, tendrá todo lo que poseemos. Segunda a los Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estas eran iglesias profundamente pobres y sin embargo abundaron en generosidad. Y el apóstol las está usando, estas iglesias, para hacer sentir mal, para poner a prueba el corazón de los corintios. Y los corintios eran una iglesia rica, grande, tenía mucho dinero, pero eran más codos que nada. Amén. Le está enseñando un ejemplo de aquellas iglesias pobrecitas que dice aquí, versículo 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndolos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Le rogaban al apóstol. Yo creo que el apóstol le decía, no hermanos, ustedes no tienen, hermanos, ustedes no den. Ajá. Me ha tocado aquí delante de ustedes decirle a algunas hermanitas, madres solteras, decirles, no hermano, ¿usted por qué está prometiendo esa cantidad? No, pastor, es que yo quiero la bendición de Dios, quiero dar. Mientras que otros que tienen trabajos, a las dos trabajan, hasta los dos trabajan y dan una miseria, mientras una madre soltera se azota con el billete de $100. Así es cierto. Amén. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Le rogaron a Pablo que les concediera el privilegio de participar en esa ofrenda para los santos de la iglesia en Jerusalén. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así mismo se dieron primeramente al Señor. Ve, comienza siempre con el corazón. Todo tiene que ver, mírenme aquí, todo tiene que ver con el corazón. Amén. Cuando Dios tiene nuestro corazón, entonces Él va a tener todo lo demás que tenemos. Alguien dijo, cualquiera puede dar sin amar, pero nadie puede amar. Mentira. Es una hipocresía. Yo amo a Dios, pero no das. Dice, no, puedes dar sin amar, pero no puedes decir que amas sin dar. Cuando hay contradicción, oiga bien hermano, cuando hay contradicción y hasta oposición a que se recojan diezmos y ofrendas en la iglesia, es porque detrás de todo hay un corazón egoísta y rebelde. Amén. El que se pierde la bendición últimamente es el que no da, porque dice la Biblia en Lucas 6:38, dad y se os dará, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Según como sembremos, dice la Biblia que así también segaremos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y en 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. ¿Cómo está sembrando usted? Bueno. ¿Cómo está su mayordomía, hermano? Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene sin diezmar? Ouch. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de dar para misiones, ofrendas? Ajá. Mire, déjeme aclarar algo. Si usted diezma, usted no le ha dado un penny al Señor de ofrenda. El diezmo no es una ofrenda, el diezmo le pertenece a Dios. Amén. Es el punto de partida. Yo creo que como la gracia es mayor que la ley, deberíamos dar más que el 10%. Wow, cierto. No, pastor, mejor dejémoslo nada más con el diezmo. Pero muchos ni en eso están obedeciendo. Y Dios dice, yo quisiera prosperarte, yo quisiera darte, que otros te vieran y te envidiaran. Literalmente eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero no puedo prosperarlos porque están ladrones, me están robando en vuestros diezmos y ofrendas. No dijo diezmo nada más, dijo ofrendas. Así es. Cierto. ¿Cómo está su mayordomía, hermano? Bueno. Acabamos de ver con la Biblia, que el diezmo, este asunto del dar,
Es un asunto de reconocer que Dios es dueño de todo. Ajá. Y que cuando yo le doy al Señor, nada más estoy devolviéndole lo que Él me ha dado a mí ya. Cierto. ¿Me está siguiendo? Amén. Hemos visto que el diezmo no nada más era para la ley, porque se practicó antes de la ley. Y el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley. Él nunca dijo que dejaran de diezmar. Él dijo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cierto. Y el Nuevo Testamento habla del diezmo. Y Pablo explica claramente que todavía el diezmo sigue siendo con el mismo propósito. Para los que sirven en el ministerio, vivan del ministerio, vivan del Evangelio. Bueno. Entonces, no estoy enseñando todo esto. Estoy enseñando todo esto, le voy a decir por qué. Porque ya tengo tiempo que no lo hago. Cierto. La última vez que enseñé una serie de mayordomía creo que fue hace como unos 5 o 6 años atrás. Ahí es que estoy diciendo esto porque siempre alguno va a salir ahí, ese pastor nomás habla del dinero. Ajá. ¿Ya pegó? Estoy enseñando con la Biblia el porqué de la mayordomía cristiana. Cierto. Por qué el cristiano debe de dar. Amén. Y debe de dar con buena actitud. Míreme aquí, no se distraiga. Estoy enseñando esto porque nos hace falta crecer mucho en esta área. Cierto. Desde que llegamos aquí, desde que nos salimos de New Heights, desde que llegamos aquí, bueno, desde enero en realidad. Yo he estado tratando de justificarlo, de explicarlo por el hecho de la transición, los cambios, el hecho de que los hermanos han estado trabajando mucho para arreglar, para mejorar el edificio. Recogimos ofrendas de Pro Templo el año pasado. Ajá. Y bueno, ya pasaremos el tiempo de la transición y se van a componer las ofrendas, No se han compuesto las ofrendas. Ajá. Y le quiere que le diga algo, los hermanos que no nos siguieron no eran los que diezmaban. Es que no podemos decir, se fueron los diezmadores. No. La última familia que se fue, lo último que me dijo, me confesó es, tengo tiempo de no estar diezmando. Ajá. Es que los que se van no son los que no están diezmando. Ahora yo creo que el hecho de que no están diezmando es que porque su corazón no está aquí. Porque dijo el Señor, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Cierto. Entonces por eso tienen esa actitud acerca de diezmar. Y ya tienen un pie afuera de esta iglesia. Cuando no estás diezmando, ya tu corazón no está aquí. Cierto. Cuando el corazón está aquí, uno da donde su corazón está. Amén. No se han compuesto las ofrendas, ya pasaron, ya estamos en diciembre, ya pasaron 7 meses, bueno, estamos en el 7º mes aquí, en el 8º mes aquí, Ajá. desde que nos cambiamos aquí. Cierto. Y estamos recogiendo ahorita al nivel de lo que dábamos en el año 2010-2011. Y lo único que eso me está diciendo es que hermanos no están diezmando. Yo no sé, yo no me pongo a ver quién da, quién no da. Pero hay hermanos que no están diezmando. Y peor todavía, hay hermanos que no nada más usted no cree en diezmar, sino que anda diciéndole a otros que no deben y que no es correcto y que no, porque el diezmo. Todo llega a oídos del pastor tarde que temprano. Ajá. Y mira, estoy... Amén. Si no está su corazón aquí, ¿qué está haciendo aquí? Cierto. Y si alguno de ustedes que quieren servir al Señor y están en el ministerio, o sea, están sirviendo de alguna capacidad, no están diezmando, usted le hace falta ética y honestidad, integridad como cristiano. Amén. ¿Por qué estar sirviendo en la obra si no va a dar? Cierto. Es una contradicción. Que ujieres aquí haya que no están diezmando y luego recoges las ofrendas, usted es un hipócrita. Ajá. ¿Qué pasa con el plato de recoger las ofrendas y usted no está diezmando? Amén. ¿Qué sinvergüenzada es eso? Voy a chequearlo si los mujeres están diezmando, ¿no? ¿Con qué derecho Cierto. se para aquí a recoger las ofrendas de otros y usted mismo no da? Amén. Wow. Pero últimamente no estoy predicando esto para tratar de cambiar al necio, al rebelde. Ese va a seguir así. Estoy tratando de enseñar al resto de la iglesia para que cuando oiga comentarios así, sepan que es la voz del necio hablando. Cierto. Y no se dejen persuadir, porque acabamos de ver que está en la Biblia.
Amén. Y no es cosa que una discusión de que si ya no aplica y no, le acabo de enseñar que es también para el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Hermanos, Dios no puede bendecir una iglesia dividida. Cierto. Dios no puede bendecir cuando hay ese espíritu. La iglesia en Corinto, a quien Pablo escribió estas cosas, había mucha división, había mucha carnalidad. Y por eso se la pasaban criticando y desparramando veneno. Cierto. Y el apóstol Pablo simplemente está confrontando esas cosas, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Amén. Dios no puede bendecir una iglesia carnal que anda con murmuraciones, con críticas, con contradicciones, oponiéndose a la obra del Señor. Si no está conforme, si no está a gusto, váyase a otra iglesia donde no le piden. Ajá. Cierto. ¿Ah? Es increíble cuánta gente se cambia de iglesia por este asunto del dinero. Esta semana pasada me tocó visitar a un ex pastor que fue pastor por 30 años. Fue pastor por 30 años. Se retiró, ahora ha estado brincando en 2, 3 diferentes iglesias. Y vino a visitar esto. Y me dijo, me confesó de antemano, en la última que fui, pero hasta que el pastor empezó a hablar de esto, de las primicias y los diezmos. Dije ya. Y dije yo, pues mira, ni vengas a esta iglesia. Porque... Amén. O sea, la gente es egoísta. Nomás quiere para acá, para acá, para acá. Dame, no me pidas nada, dame. Ajá. El cristianismo, toda la fe cristiana tiene que ver con el dar. Cierto. La filosofía, el principio detrás de Cristo, del Evangelio, del cristianismo, tiene que ver con dar y no recibir. Sí, Señor. Es que usted quiere la bendición de Dios, debería ponerse a diezmar. Amén. Dios quiere bendecirle, pero no puede si usted le está robando a Dios. Cierto. Amén. Si usted no lo hace, Dios va a proveerlo de otra manera. Esta semana pasada encontramos un cheque en la caja fuerte de $1,000. Se nos había olvidado que estaba ahí. Un cheque que tenía 9 meses ahí. Tuvimos que mandarlo otra vez a ver si nos hacen otro. Yo creo que así lo van a hacer. Amén. La bendición va a venir de una manera a otra. Nos regalaron ese autobús que está ahí. Amén. Pero el que se pierde la bendición es el que no da. Cierto. Dios conoce tu corazón, hermanito, hermanita. Y aunque yo no sepa, Dios sí sabe. Y usted un día le va a dar cuentas al Señor de su mayordomía, Amén. no de nada más. De su mayordomía. Vamos a ponernos de pie.